Hermanos, un cordial saludo. Hoy es viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Soy el Padre Diego y con todo cariño los acompaño en este momento de oración. Mi alegría es el camino de tus preceptos, Señor, más que todas las riquezas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre. Padre, al iniciar mi oración diaria, me acerco a ti con absoluta confianza. Sé que prefieres mi penitencia a que muera en pecado. Sé que esperas de mí humildad para que yo reconozca que soy pecador, para que me arrepienta y te pida perdón. Sé que abres tus brazos para abrazarme con un amor infinito. Padre, te amo. Padre, te pido perdón. Amén. Oración a Dios Espíritu Santo. Santo Espíritu, yo quiero ser santo, porque esa es la vocación a la que he sido llamado. Ayúdame a vivir la vocación, a la santidad, porque quiero lograrlo. Me esforzaré para vivir en fidelidad, me esforzaré para vivir en correspondencia al amor que Dios me tiene. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Amén. El Evangelio para la meditación de hoy está tomado de San Lucas capítulo 19, versos del 45 al 48. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del templo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo entero estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, hoy el Evangelio nos da a conocer una acción impensable en Jesús. ¿Por qué digo que una acción impensable? Porque el Señor entra al templo y se pone a echar, a expulsar a los vendedores. Y si nosotros consultamos a los otros evangelios sinópticos, nos damos cuenta que la reacción de Jesús pudiera considerarse como una acción violenta, porque pues los textos nos dejan ver que nuestro Señor no expulsó con un diálogo como venga, por favor, saque. Así no fue. El Señor los expulsó. El Señor les tiró al piso las monedas. El Señor los sacó del templo. Ahora bien, ¿por qué esta acción impensable en nuestro Señor? Porque el Señor no está de acuerdo que el pueblo viva confundido, engañado y manipulado. En este caso, con el significado y el valor del templo, porque habían convertido el templo en lo que no era. Y por eso el Señor afirma: mi casa será casa de oración. Al Señor le molestó que al pueblo se le haya engañado. ¿Y por qué? Porque cuando el pueblo es confundido, engañado y manipulado, no puede tener una imagen real de Dios.
y al no tener una imagen real de Dios, se le dificulta tener una relación auténtica con Él. Por eso, hermanos, hay que saber a quién vamos a escuchar, porque no todo lo que se nos dice de Dios corresponde verdaderamente a Dios. Hay unas enseñanzas que confunden, que engañan, que manipulan. Y qué bueno, hermanos, que las tuviéramos muy presentes. Por ejemplo, que Dios todo lo controla. No, Dios todo no lo controla, porque Dios al hombre le dio libertad. Si Dios todo lo controlara, usted no haría lo que haría. Usted no cometería el pecado que está cometiendo. Entonces Dios no lo controla todo. Dios al hombre lo creó libre. ¿Que Dios manda enfermedades? No, Dios no manda enfermedades. La enfermedad es el resultado de la limitación del cuerpo y muchas de ellas consecuencias del pecado, del propio pecado o del pecado de los otros. Que Dios es el autor de la desigualdad, que Dios es el autor del sufrimiento de los inocentes, que Dios es el autor de nuestras limitaciones y fracasos. Hermanos, si nosotros somos realmente conscientes y somos responsables y analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que el sufrimiento de los inocentes, que nuestras limitaciones y fracasos, que nuestras desigualdades es el resultado de la corrupción del hombre. Eso no viene de Dios. Es errado también pensar que Dios es el autor del castigo eterno. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de San Juan, el Señor dice: yo no vine a condenar, yo vine a salvar. El castigo eterno, la ausencia de Dios en la vida eterna, no es que Dios lo decidió para ti o para mí, es que cada uno lo decide. Precisamente, como decíamos ahora, cuando decíamos que Dios no lo controla todo, pues de usted y de mí dependen dónde vamos a vivir la eternidad. Si usted quiere renunciar al amor de Dios, lo puede hacer. Y al renunciar al amor de Dios, al rechazar el ofrecimiento de la salvación, pues Dios, ¿qué hace? Respeta esa decisión. Así le duela a Él en su corazón. Que Dios es el autor de las guerras y los desastres, que Dios es el autor del sufrimiento. Hermanos, guerras y sufrimiento, resultados de la acción humana, y desastres naturales, ni se diga. Hermanos, una falsa enseñanza es creer que Dios devuelve el diezmo aumentado. Esa sí que es una enseñanza errónea. El resultado de todo esto, ¿cuál es? Desconfianza en Dios, alejamiento de Él, sentimiento de culpa y vergüenza, dificultad para perdonar a otros, percepción errónea de la realidad. Hoy, hermanos, el Señor Jesús quiere que reconozcamos a Dios como lo que Él es, como un Padre que ama, que perdona, que es misericordioso, que es justo. Ahora sí entendemos por qué nuestro Señor va al templo y, entre comillas, lo destruye todo, porque vendieron una imagen que no corresponde a Dios. Señor Jesús, mi fe es débil, pequeña y a veces se deja influenciar o escandalizar. Ayúdame a confiar más en ti, a afianzar más mi relación contigo a través de la oración. Jesús, en ti confío.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.